Mire, yo sé que mucha gente piensa que yo exagero, que es un chiste y lo hago por chistar y demás, cuando le hablo de que yo tengo un vicio con la comida. Y obviamente, pues no es chiste, porque para mí me ha costado mucho y me ha dolido mucho en la vida tener que aceptarlo y bregarlo. Ayer, por ejemplo, pequé y me comí un sándwich. Yo sé que me decís, ¿me da un sándwich? Sí, pero es que no estaba en mi dieta el sándwich. Y a veces, honestamente, se me hace bien difícil seguirla y me da muchas ganas de comer cantidades industriales. En mi caso, ese es mi vicio. Yo no he probado drogas, no bebo, no me gusta el alcohol, etc. No he probado ninguna droga ilegal. Pero sí sé lo que viven las personas y me he puesto a leer muchísimo durante toda mi vida para entender qué rayos me pasa, por qué yo no puedo, por qué me escondo para comer, por qué... Y cuando leí suficiente del tema, me di cuenta, especialmente con el libro The Addicted Brain, que lo que pasa en los adictos a narcóticos es bastante parecido a lo que pasamos los adictos a otras cosas. Lo que pasa es que algunas son legales y otras son ilegales. Recientemente me encontré en un restaurante. ¿Dónde va a estar? Y créanme que es difícil hacer la dieta, pero en fin, a la gente de Narcóticos Anónimos, y me hablaron de venir al programa y le pido hoy a Jorge y Pedro, no son sus nombres reales, pero Narcóticos Anónimos son anónimos, precisamente, vamos a proteger la identidad, para que inviten a gente que sabemos que están pasando dificultades en este momento. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan. Ok, al contrario, me gustaría que inviten a la gente a que vaya a las actividades que tienen que hacer, cómo funciona esto. Yo sé que mucha gente que nos está viendo puede pensar que, Narcóticos Anónimos, voy a estar yo contándole, ustedes vivieron esto y cuentan sus experiencias. ¿Es parecido al Alcohólicos Anónimos y cómo funciona? Pues mira, precisamente ese es el propósito de estar aquí, ¿verdad? Que más personas nos conozcan, porque lamentablemente mucha gente no sabe que Narcóticos Anónimos en Puerto Rico existe, y existimos hace ya más de 30 años, tú sabes. Y entonces, pues, ¿qué hacemos para que la gente nos llegue? Tenemos una línea de auxilio que es el 763-5919. Siguiendo la línea tuya, que cuando en tu introducción, nosotros somos obsesivos compulsivos. El adicto, a la que toca la primera, a la que sea, ya sea droga, ya sea alcohol, no podemos parar. Por eso que decimos que tenemos una enfermedad que no tiene cura conocida. Sin embargo, puede detenerse un momento dado y la recuperación es entonces posible. By the way, por eso yo no la pruebo, porque pienso que si la pruebo me puedo juguear. Porque sé lo que es, como que nada. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo funciona? Sé que el número, repíteme el número de nuevo, 763-5919. Eso es correcto. Okay, Estás hablando del teléfono que da ahora. Sí, está en pantalla. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo funciona? Pues Narcóticos Anónimos tenemos más de 50 reuniones semanales, diariamente. Nosotros decimos que el adicto que asiste a reuniones con regularidad se mantiene limpio. Inclusive le sugerimos al nuevo que haga 90 reuniones en 90 días. Al término de este tiempo ocurre un clic, o sea, esa rutina destructiva. Si básicamente 3 meses y en esos 90 días funciona. En 90 días ocurre, por lo menos, el deseo merma o desaparece. O sea, Narcóticos Anónimos, precisamente, esto es bien importante mencionarlo, le promete al adicto o a la adicta que va a dejar de usar. Va a perder el deseo de usar y va a encontrar una nueva forma de vida, pero siempre y cuando lo haga de la manera Narcóticos Anónimos. Hacer reuniones con regularidad. Yo tengo 28 años. Esto es gratis. Es gratis, no cuesta nada. Mi nombre es Pedro. Dice aquí, ¿verdad?, que la adicción es una enfermedad que abarca más que el consumo de droga. Claro. Estamos hablando ahorita. ¿Qué sucede? Cuando yo llego a los grupos por primera vez hace 9 años, yo pensé que mi problema eran solamente las drogas. Cuando dejo de consumir, me doy de cuenta que yo no sabía comer. Y me identifico contigo, Jay, porque yo tuve que apuntarme en un gimnasio porque yo estaba obeso. Y rebajar para mí me costó también mucho, porque no sabía comer. O sea, dice nuestra literatura, una droga muchas veces con otro vicio. Exacto. Así que tú estabas trabajando contra tu vicio, pero sustituiste con otro vicio. Y en el rehab que estuve aquí en Guaynabo, en un rehab privado, una de las doctoras que nos atendía nos decía, la enfermedad se cuela como un ratoncito. ¿Ves? Uno puede dejar de consumir droga o alcohol y entonces se va a consumir comida, casino, como hay, y otras cosas. Voy al mall, compro ropa y llego a casa, wow, un montón de ropa, buscando esa satisfacción y ese vacío que llevamos dentro. Una vez yo llego a Narcóticos Anónimos y empiezo a conocerme a mí, yo dije, wow, mano, ¿sabes? No necesariamente hay que consumir droga o alcohol. No, y yo pienso que Narcóticos Anónimos tiene algo, ¿verdad? Y desconozco la totalidad de la metodología, pero es que un sentido de comunidad, de grupo, te ayuda mucho más
porque estamos tan solos y tan individualizados en la era de redes sociales, donde usted escucha a otra gente que lo ha logrado, te puede ayudar a ti. Y por si acaso, si recaes, vuelves y te levantas. O sea, porque esa es otra. O sea, vamos a tener problemas, vamos a tener recaídas. So, we're gonna help. O sea, esto va a ser, ¿cómo nos ayudamos para que si aún si caes, pues te levantes de nuevo? Sí, te escucho. Narcóticos Anónimos comienza para los 1953 y fueron, ¿verdad? Antes, perdón, cuando surge Alcohólicos Anónimos, que surge de Bill y otra persona que se reúnen a hablar de su problema. Y ahí es donde surge Narcóticos Anónimos, ¿verdad? Y es la manera más efectiva. Aquí se llama un adicto ayudando a otro, porque nos entendemos. Exacto, precisamente esa es la base de Narcóticos Anónimos, un adicto ayudando a otro. Nosotros decimos que luchar con la enfermedad es como meterse con el Undertaker en un ring. Te va a coger y te va a meter en la funda plástica esa. Pues entonces, esto se ataca en ganga. Jamás el adicto solo va a poder mantenerse limpio. Es bien difícil. Gracias a ambos por estar con nosotros. Ahí está el número 763-5919. Busca ayuda. No, mira, se vale tener un mal día, se vale tener una recaída, no se vale quitarse. Eso es lo único que no se quita. O sea, yo esta mañana les puedo asegurar que yo tenía 0 ganas de ir al gimnasio. 0 ganas de ir al gimnasio. Se vale tener días malos, no se vale quitarse. Un programa mundial. Gracias. 763-5919, 763-5919. Muchas gracias.